que son Roberto y, y Walter. Bien, quiero cederle la palabra. Creo que ya estamos un poquito tarde, pero fue porque estábamos administrando algunos temas. Quiero saludar a todo el equipo que nos acompaña de Multitravel. Y bien, bienvenidas a todas las agencias de viajes de Ecuador, de Perú y de Colombia, que son sectores donde vendemos México, vendemos el producto. Y bien, un saludo para todos y creo que debemos empezar. Bueno, antes voy a saludarle a la señorita Miriam. Hola, hola chicos, muchas gracias a todos por estar acá, darse un tiempo, pues nuestro objetivo de esta reunión, pues bueno, hemos recibido varias capacitaciones de qué es lo que vamos a hacer, de la situación en la que estamos pasando, pero nuestra reunión en sí es que, ¿qué vamos a hacer? Ya tomar medidas, porque si esperamos a que los gobiernos en cada país nos apoyen, nos ayuden, la verdad es que perdemos mucho el tiempo porque ustedes saben que ellos tienen otras prioridades y no lo van a hacer. Entonces, hasta esperar que ellos lo hagan, hasta esperar si es que ellos nos escuchan al medio turístico, pues la verdad es complicado. Así que yo creo, y por eso mismo es esta capacitación, es para tomar ya medidas en sí, en forma de todos los que somos mayoristas, agencias de viajes y todo, a ver de qué manera nosotros nos unimos y nos empezamos a reactivar en cada país, independientemente del gobierno. No esperemos más porque ustedes saben cuánto hemos esperado y no hemos avanzado más. Entonces, es eso lo que queremos en sí, llegar. Tenemos otras videoconferencias después de esta. Queremos más adelante explicarles un poco de qué se van a tratar las demás, pero sin más, les dejo a Roberto y a Walter. Por favor, Diego, para que les actives sus micrófonos. Gracias. Buenas tardes con todos. No sé si ya me escuchan. Sí, no, la cabeza que sí. Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Ya, perfecto. Buenas tardes con todos. Walter, Miriam, todos los amigos de Multitravel y de las agencias mayoristas de toda América. Bienvenidos a este foro. Esperamos poder contribuir en algo a la situación, a la crisis que estamos viviendo actualmente. Walter, no sé si ya me puedes ayudar tú presentando ya la presentación y arrancando con el temario que tenemos para hoy. A ver, nos hemos dividido en dos partes. Yo soy Roberto Carrillo, cualquier cosa a las órdenes, cualquier cosa, por favor, preguntas, hacerlo por interno para que Miriam pueda canalizarlas, pero igual, por favor, háganlo. La otra es Walter Ocaña, que está al otro lado de la ciudad de Quito conmigo en estas videoconferencias. Él tiene ya preparado una pequeña presentación que hemos hecho con datos generales y la idea es ir evacuando preguntas y sobre todo dándoles lineamientos básicos de qué hacer en estos momentos. Les cuento un poco, la situación en el Ecuador es, como en todos los lugares, es bastante crítica, pero en el Ecuador hay un caso que es muy importante que no debemos hacer y no debemos caer nadie, sea sector público o privado, que es generar una mala imagen de los problemas que ya existen. Lo primero que debemos pelear todos es porque la imagen del país, la imagen de la agencia como tal, sea una imagen positiva dentro de lo que cabe y no generar mala información y mala imagen, que es lo que hoy por hoy, al menos en mi país, está pasando. Entonces, Walter, no sé si puedes tú arrancar ya con la presentación, como habíamos acordado, primero, luego yo, para empezar este proceso. Así que, Walter, ¿me confirmas, por favor? ¿Aló? ¿No? Bueno, hasta ver si Walter puede iniciar con la presentación. A ver, vamos iniciando. Primero, las crisis sanitarias en el sector turístico son más o menos nuevas, digamos, pero sí ha habido. Nunca ha habido una pandemia como tal en el turismo moderno, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí tenemos afectaciones que hemos tenido y las hemos superado. Otra cosa también es importante aclarar que a través de la Organización Mundial de Comercio, se sabe que de las primeras actividades en ser más resilientes a cualquier tipo de crisis, normalmente es el sector turístico. Por una sencilla razón, nosotros somos una actividad
todo el mundo sabe, una actividad económica que puede responder más favorablemente a las necesidades de las personas cuando han estado encerradas, cuando han estado en aislamiento o cuando han pasado catástrofes. La gente después de cualquier evento catastrófico lo que busca es tener algo de ocio, algo de placer y algo de hedonismo como tal. Entonces el turismo responde muy bien a estas cosas. Lo que sí está claro es que la primera crisis tuvimos ya para 1998, salimos muy bien librados, fue la N1H, ya, esta primera crisis no golpeó mucho, fue más local, fue focalizada. En el caso del Perú hubo una crisis cuando el Perú aún no despegaba, como hoy, que es un referente también a nivel sudamericano de lo que es el turismo, cuando nos pegaba con una crisis del cólera en Chimbote y lugares así, pero fueron crisis locales. Tenemos una crisis ya grande que se produce en el SARS en el 2003. Si ustedes ven el PIB turístico del mundo, sí hay un decaimiento, pero la respuesta del mundo árabe fue muy interesante. Esta respuesta fue equipar la flota equipar las flotas aéreas para poder traer a los países árabes la mayor cantidad de turistas. Y una cosa que fue muy importante fue, ellos hablaban de la democratización de los destinos como Dubái, en ese entonces Qatar también, y lo que hicieron como respuesta al mundo árabe después del SARS fue comprar 570 aviones. Se armaron con una flota de 570 aviones y lo que hicieron fue empezar a traer turismo desde Europa para poder paliar la crisis que tuvieron y enseñar que tienen las condiciones de sanidad adecuadas. Luego tenemos una crisis muy fuerte que es la del 2008-2009. Todo el mundo la conoció, la H1N1. Esta crisis, además de la crisis global, nos golpeó muy fuerte y en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud hace en enero de ese año en Ginebra, me parece, hace un manifiesto, un protocolo de servicios sanitarios que se llama para evitar que la pandemia se expanda. Lastimosamente, cuando la gente se siente segura, se olvida de las buenas recomendaciones, se olvida de lo que hay que hacer, y eso sí hay que ser muy conscientes, y automáticamente nos olvidamos de los protocolos que había que seguir. Cuando uno se olvida de estos protocolos, pasó lo que nos pasó ahorita en el 2020, que es el COVID-19, y más o menos, un dato, por ejemplo, México en el 2009, perdió entre 30 a 50 millones de dólares del PIB, perdón, 30 a 50 millones de dólares del PIB mexicano de turismo, y tuvo un bajón interesante, pero luego se reanimó la industria. Entonces, a lo que voy, sí tenemos bajones del sector turístico, pero al mismo tiempo nosotros somos de los que podemos tener una residencia más alta. La gran diferencia hoy al 2020 es que lastimosamente esta sí es una pandemia global, primero. Segundo, está atacando tanto a emisores de turistas como a receptores de turistas. Uno de los primeros países, primer país abocado en esto fue obviamente la China. La China, recuerden, tiene más de 5 millones de personas que viajan por el mundo y lastimosamente vamos a tener muchas restricciones si es que ya estamos afrontando ese mercado. ¿Sí? Walter. Robert, perdón, teníamos, como se hizo un bloqueo general de micrófono, no podía acercarme. Sí, bueno, ¿cómo está? Mi nombre es Walter Ocaña. Estoy un poco trabajando en el tema de reactivación junto con Roberto en algunas de las actividades a nivel nacional, acá en el caso del Ecuador. Formamos parte de la mesa 5 de activación, información, capacitación y asistencia técnica de las 5 mesas que ha formado el ministerio. Estamos trabajando algunas universidades y varios otros actores más. Roberto ya les ha dado un pequeño antecedente. Quería empezar ahora. Voy a mostrarles un poquito y de manera algo cruda los datos de lo que está pasando en el mundo. Básicamente lo que tenemos ahora, nuestra presentación el día de hoy, está dividida de la siguiente manera. Esta estrategia general o esta propuesta se denomina estrategias comerciales frente al síndrome COVID 2019 en el sector turístico. Lo hemos llamado síndrome COVID porque cuando inicia una estructura de un virus ataca una parte inicial, pero cuando este virus empieza a crecer, como lo estaba haciendo a nivel global, se convierte en un síndrome. Eso es lo que pasa con el caso del SIDA, por ejemplo. El virus que ataca al cuerpo es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Pero cuando este virus no se controla, afecta a todo el cuerpo y termina causando la muerte del individuo, y eso es lo que se denomina el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En nuestro caso, el COVID se convierte en el SARS-2 que se denomina.
un síndrome también, en este caso que afecta al componente, a la respiración. Dentro de esto, quiero compartirles lo que estamos viendo en el mundo. Y es esto. Este es el mapa de lo que tenemos alrededor del mundo de los procesos de contagiados. Actualmente tenemos más de 2 millones de personas contagiadas con COVID en el mundo. Este dato es crucial, porque como les decía Roberto, donde se concentró fue en Asia. Y a partir de ahí, 186 países son los que se encuentran contagiados. Actualmente los Estados Unidos es el principal país, foco actualmente de contagio, y se ve de esta manera. Nuestros países en América Latina se encuentran relativamente menos afectados, pese a que las noticias no nos colaboran. Roberto nos dio una verdad hace un momento. Nosotros dependemos de lo que pase con la comunicación, y ese es un poco el efecto. Para el caso del Ecuador, tenemos 7.900 casos ya, aquí están reportados hasta los del día de ayer, y si se fijan en la parte inferior de su pantalla van a ver cómo está creciendo la curva. En el caso del Ecuador, todavía tenemos una tendencia creciente, en teoría empieza a aplanarse, pero la proyección es que hasta finales de abril e inicios de mayo es cuando se llegue a estabilizar esta curva de crecimiento de contagiados. Para el caso de Colombia, si bien tiene muchísimos menos casos, de los países que vamos a analizar, Colombia es el que está en mejores condiciones, por así decirlo, pero hay que mencionar que Colombia empezó también tarde su proceso, en el mes de marzo, y empieza a estabilizarse un poco más rápido que nosotros. Para el caso de Perú, pese a que Perú tomó acciones muchísimo más radicales que el Ecuador, estamos ya sobrepasando los casos de Ecuador. Durante 3 semanas, Ecuador fue el tercer país con más contagiados después de Brasil y Chile. Actualmente Ecuador ya está en un 4º lugar y Perú se está ubicando ya como el 3º. Si bien Ecuador tiene más muertes, estamos llegando ya a los 400 muertes. En el caso de Perú, todo se está acercando peligrosamente a ese número, es decir, está sobrepasando. Y para el caso de México, recordar que el primer país de América Latina en recibir un contagiado de COVID fue precisamente México. Está ya por los 5.400 casos y está llegando a las 400 muertes. Es decir, que como están las proyecciones, si se fijan, en el caso de México vamos a tener en las próximas semanas igual un crecimiento de ese tipo. Obviamente yo no soy un especialista en este tema, pero básicamente les quería mostrar un poco cómo se está dando el mundo. Estas son un poco las áreas en las que estamos trabajando, en las que nosotros estamos viendo. El caso de Brasil es bastante complejo porque va por los 26.000 casos y ya 1.500 muertes. Y en el caso de la Argentina, que fue el segundo país en ser afectado en América Latina, estamos llegando ya a los 2.500 casos y 109 fallecidos. En el caso de Argentina ha sido el país en toda la región el que mejor gestión ha hecho de su crisis, junto con El Salvador. En el lado izquierdo de la pantalla, si se pueden fijar, estamos viendo los detalles de cuáles son los países más afectados. Y obviamente, los Estados Unidos, en las 3 últimas semanas, reemplazó o superó a Italia, que fue el segundo país más afectado después de China, y luego España. Actualmente los Estados Unidos es el foco de contagio. Y eso se ve en el mapa. Básicamente la costa este de los Estados Unidos es la zona más afectada, concretamente la zona triestatal. Y luego de eso se ha ido ampliando hacia todos lados. Canadá tuvo casos mucho antes que los Estados Unidos, pero Canadá tiene un porcentaje muchísimo menor. Italia y España siguen siendo los países más complicados y China cada vez está bajando. El Reino Unido, Francia y Alemania son los que se están afectando. Y precisamente vamos a ver una diapositiva en la que vamos a cruzar estos datos. Entonces, primer punto, en este momento ya podemos hablar de que esto es un síndrome, porque no empezó afectándose una sola región, como fue el caso del SARS, o el SARS-1, o como fue el caso de la gripe H1N1. Pero estos se concentraron en algunas regiones, como les estaba mencionando Roberto. Hoy estamos hablando
de que esta es ya una crisis global. En ese sentido, lo que nosotros hemos iniciado, o lo que buscamos, es desarrollar una propuesta de capacitación orientada hacia mejorar condiciones. Miriam nos había comentado que estamos iniciando una serie de capacitaciones, de esto vamos a hablarles un poquito más adelante, pero básicamente vamos a tener 3 etapas de capacitación. Esta primera se denominan las implicaciones turísticas en torno al COVID. Luego tenemos una segunda que será el turismo en la región antes, durante y después del COVID, porque hay que considerar que esto que estamos viviendo, cada uno de nuestros países ha tenido realidades completamente diferentes. El Ecuador venía en una crisis bastante fuerte, como lo vamos a ver, mientras que Colombia y Perú venían creciendo y México venía destacando. Hace 10 años México salió de estar en el top 10 de los destinos más visitados en el mundo y mágicamente en menos de 7 años logró regresar a ese grupo privilegiado. Pero ahora México es uno de los más afectados junto con los Estados Unidos, Italia y Francia. Entonces, el tercer bloque, que vamos a ver un poco más adelante los detalles, van a ser las estrategias cómo afrontar el post-COVID. Hoy nos vamos a concentrar en esta primera etapa, las implicaciones turísticas. En ese sentido, lo que vamos a ver un poco el día de hoy es el análisis histórico de la crisis en el turismo moderno. Luego vamos a hablar un poco de qué pasó en el 98, 2002, 2009 y cómo se hicieron las acciones para recuperarse en esa época. Luego vamos a hablar de lo que es la resiliencia turística y la consolidación de la economía colaborativa como una alternativa. Y finalmente vamos a cerrar con lo que se denomina el tiempo de posicionamiento y el nacimiento de las nuevas tribus de viajeros. Entonces, voy a empezar con este primer elemento. Básicamente lo que hemos visto, las proyecciones de crecimiento que teníamos en el mundo respecto a la actividad turística estaban relacionadas a un crecimiento permanente. Es decir, el turismo no ha parado de crecer. Sin embargo, las proyecciones de la Organización Mundial de Turismo nos muestran que vamos a tener una caída de alrededor de 200 a 400 millones de personas. Es decir, va a haber un retroceso de la actividad turística entre el 20 y el 40%. Y eso resulta complejo, porque económicamente hablando, va a ser la caída más grande que ha tenido el turismo después de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los ejemplos que tenemos de lo que sucedió en el año 2001, después de los ataques del 11 de septiembre. Esta crisis fue principalmente aérea, porque en esta época lo que nosotros vimos afectados fue fundamentalmente la conectividad. La seguridad aérea se volvió extrema y hasta ahora lo podemos ver en los aeropuertos, los procesos de seguridad que tenemos en los diferentes aeropuertos a nivel mundial, y estos cada vez han ido creciendo. La crisis del 2001 le preparó en este nuevo siglo al turismo a adaptarse rápidamente. Y eso fue lo que pasó al año siguiente. De una etapa de crecimiento del menos 2%, al año siguiente creció 0.2%. Pero ya para el año 2003 tuvimos la primera gran crisis de este tipo, es decir, una crisis sanitaria, ya no de seguridad física, de seguridad de violencia, sino algo sanitario. La epidemia del SARS en el año 2003 ya significó un decrecimiento del menos 1.4%. Es decir, una vez más tuvimos una caída. 3 años seguidos en donde la crisis se fue afectando. En ese momento, como nos va a comentar Roberto un poco más adelante cuando hablemos un poco de las estrategias que hicieron en ese momento, muchas personas pensaron, ¿voy a viajar? ¿No voy a viajar? ¿Dejo de viajar? ¿Cambio de idea de negocio? ¿El turismo es en realidad una alternativa? Pero el año 2004 nos mostró que el turismo es una de las actividades económicas más resilientes, entendiéndose la resiliencia como la capacidad que tienen las sociedades, las personas, los ecosistemas en recuperarse frente a una crisis. Porque para el año 2004 el crecimiento ya fue del 9.7. Luego, una estabilización de crecimiento hasta el año 2009, cuando tuvimos la crisis económica global. Empezó en los Estados Unidos y terminó en Europa. Y aquí también tuvimos algunas afectaciones posteriores. Pero a partir de ese momento hemos tenido una década de crecimiento continuo,
con algunas crisis de decaídas, etcétera, pero hasta el año 2019 había una proyección de crecimiento estimada del 3% y un crecimiento permanente a nivel mundial del 7% de las actividades turísticas. Cabe mencionar que la Organización Mundial de Turismo establece que alrededor del mundo, 1 de cada 7 habitantes viajan. Eso significa que si en el mundo existen 7.500 millones de personas viajando, 1.000 millones de personas se encuentran viajando alrededor del mundo. Y por cada viaje internacional existen 5 viajes locales. Significa que por cada viajero internacional que pasa sus fronteras, hay 5 personas que están haciendo viajes internos en su país. En otras palabras, 6.000 millones de personas están viajando alrededor del mundo. Eso significa que el turismo es el fenómeno social más grande del mundo y de la historia. Ahora bien, Robert, si me quieres ayudar un poco con este tema, ¿qué es lo que ha venido pasando con las características? Robert, por favor. Walter, ¿Sí? perdón que te corte. Me comentan que no pueden ver bien el cuadro, que hay un cuadro como que le sobrepasa, un cuadro negro. No sé si le puedes hacer más pequeño o algo para que se pueda ver bien. Ok. Bueno, hasta que, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Hasta que Walter supere eso, porque hay un tema de, sí, yo también le veo un cuadro negro ahí. Hay que recordar una cosa primero. Esta es la primera crisis global que nos golpea por igual al emisor de turistas y al receptor de turistas. Y esto en términos de agencias de viajes mayoristas y en términos de consumición turística es súper grave. Porque nosotros no necesitamos solo recuperarnos nosotros, sino que se recupere el país emisor. Y primero que se recupere el país emisor. Primera clave de esto. Segundo, es que como no todas las regiones, turísticamente hablando, y no todos los países turísticos del mundo se recuperan de la misma manera, esto está ligado a la capacidad de resiliencia de cada país y está ligado también a la capacidad de resiliencia de cada economía emisor de turistas. Voy a poner un caso que puede ser muy sencillo, el caso mexicano. En México, su principal socio turístico y en todo es los Estados Unidos. Si los Estados Unidos se va a prolongar más tiempo con la crisis y está ahorita encabezando el número de contagios y luego va a ser el número de muertes, por lo que está más o menos entendido, en vez de que México pueda hacer proyecciones de lo que va a pasar con sus turistas, de los que van a llegar, obviamente, al turismo receptivo, a ellos les va a golpear mucho más la falta de una política fuerte en los Estados Unidos para evitar el contagio, de lo que les va a golpear internamente tal vez las acciones locales. Entonces, para las agencias de viajes mayoristas, lo más importante y en general es estar claro que hay destinos que son más afectados y lastimosamente para todos, creo yo, el caso de los países que están punteando el número de enfermos son los grandes también emisores de turistas. No debemos olvidar que hay destinos en el mundo donde aún no llega el COVID, y hay que ser muy concretos. Madagascar es uno de ellos, todo lo que son las islas de Shelkel, todo son lo que son Tonga, Moa, Salomón, Islas Mauricio, no está llegando. Y ojo, son destinos turísticos. ¿Por qué parto de esto? Porque si el Asia-Pacífico, por ejemplo, va a tener impactos de un menos 88, es decir, por pasajeros en el mundo, en millones de dólares, y hay que estar claros que va a tener un decrecimiento del menos 27, pero también tenemos que estar claro que es porque los emisores, que son Europa, sobre todo Europa es el gran emisor del mundo, 56% puede llegar a un buen año, 48% en promedio, ya, es lo que los europeos generan de turistas en el mundo, son los que van a dejar de viajar. Pero ¿a dónde puede ir ya los primeros esfuerzos de todos? Sería en buscar estos mercados que no han sido fuertemente afectados por el COVID, ver qué vínculos comerciales yo tengo. O igual otro ejemplo, en las Antillas, aquí en lo que es las Américas, tenemos todo el tema de San Tomás, San Clemens, esas islas aún no son afectadas por el COVID. Es un caso interesante y podríamos replantear la búsqueda, tanto en Colombia, Ecuador, Perú, cualquier país de estos, en replantear ya nuevos escenarios, nuevos destinos comerciales para que nuestras agencias sean más resilientes y busquen nuevas operaciones. En el caso del COVID es muy concreto para nosotros. Este síndrome 2020 o el síndrome COVID-19, como queramos llamarle, nos va a golpear o nos está golpeando tanto que estamos viendo ahorita solo lo malo. Pero lo bueno está
en que siempre las Américas han sido consideradas una región, o fueron consideradas en el 2008, 2009 y 2010, una región de desfogue, como en el 2002. No sé si recuerdan, pero hace muchos años, cuando hubo el gran tsunami, en el 2006, me parece que fue, Argentina sacó una campaña que decía Argentina libre de tsunamis. Y esa campaña la vendieron justo en Italia. ¿Por qué en Italia? Porque muchos de los compradores que compraban Malasia, donde fue el tsunami, venían de allá. Entonces, vente a un destino donde yo te ofrezco calidad y te ofrezco seguridad. Ahora, de lo que les explicaba hace un rato Walter, lo que sí tenemos que estar concretos es que por cada mercado que se nos va cerrando, porque no vamos a poder sacar nuestros turistas, en el caso del Ecuador, es muy probable que nos demoremos mucho tiempo en poder sacar turistas por la delicada situación económica que ya tenía el Ecuador antes del COVID. Por eso la segunda parte de las charlas es antes, durante y después. O sea, qué es lo que nos pasó antes, qué pasa durante y qué pasa después. Hay que entender que como no vamos a poder tal vez sacar la misma cantidad de turistas, pero lo que sí está claro es que los pocos que podemos sacar o los muchos que podemos sacar tienen que estar ligados a nuevos segmentos de mercado y a las nuevas preferencias del consumidor. Básicamente, la OMT, dentro de sus 3 estrategias madres, plantea que vamos a tener, la OMT tiene un comunicado de 23 acciones que se pueden tomar, pero dentro de las 23 hay 3 estrategias macro. Y claro, la primera es pensar en qué es lo que vamos a hacer. Robert, post. espérate un ratito, volvamos un poquito hacia acá. Ahorita, Robert, lo que nos comentaba, estamos en una situación compleja. La IATA básicamente se ha declarado en default. ¿Qué significa esto? Que básicamente no van a hacerse pagos a los operadores. Básicamente, prácticamente dicho, no tenemos dinero para pagar y hacemos 2 cosas. O hacemos devoluciones de billetes aéreos a los pasajeros o pagamos sueldos. Entonces, ellos han priorizado pago de sueldos. En el caso de los Estados Unidos acaba de aprobar $50,000 millones para rescatar a sus 16 aerolíneas de estrella, a sus 16 aerolíneas bandera. Y en el caso de otros países como México, se están desarrollando ya actividades para rescatar al menos 8 aerolíneas. En el caso de Europa, han decidido rescatar las 8 más grandes y el resto dejarlas morir. El Reino Unido está haciendo sus propias actividades y en el caso de China, bueno, tienen el dinero suficiente para que ninguna de sus empresas caiga. Pero, ¿qué está pasando con el resto de destinos? En el caso de Ecuador, básicamente no tenemos una aerolínea bandera, tenemos TAME, pero TAME no tiene mucha conectividad internacional y las nuevas aerolíneas que empezaron a salir como Aeroregional, por ejemplo, no va a estar en condiciones de poder solventar esto. ¿Qué acciones han estado haciendo las aerolíneas? Un poco, básicamente son los 3 escenarios que se están repitiendo en el Ecuador. La gente se va con vacaciones, la gente se va sin pago, permiso sin pago o despido. En el caso de las aerolíneas, la proyección es 3 meses. Si en 3 meses no se empieza el proceso de reactivación, vamos a tener despidos masivos y dentro de la estructura de cuáles son los sectores que más se van a afectar, el más afectado precisamente es la transportación aérea. Después, los cruceros, luego el alojamiento, el sector alimentos y bebidas y finalmente la operación turística. ¿Cómo empieza el proceso de reactivación económica? Quienes van a reactivarse van a ser las aerolíneas, el alojamiento, los alimentos y bebidas, la operación turística, el transporte terrestre y finalmente las actividades de guianza turística. Un poco, esto es lo que estaba comentándole Roberto hace un poquito. Del lado izquierdo podemos ver cuáles son los destinos más afectados, que también son precisamente los destinos que tienen mayor afectación por COVID. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y esto es un poco lo que Roberto les estaba comentando ahora. Estos picos que para los economistas son muy interesantes y todo ese tipo de cosas, nos muestran cómo se dan los procesos de reactivación. En el caso del color azul, es lo que pasó en el año 2003 con el SARS, en donde básicamente la caída en el sector Asia-Pacífico, que es en donde inició también esta actividad, esta enfermedad, fue deplorable. Es decir, si en el año 2003 alguien se preguntaba, ¿vas a dedicarte a la actividad turística? La respuesta era no. Sin embargo, el proceso de recuperación que tuvo fue impresionante. Para el caso de lo que pasaba en el mundo, es decir, esto es lo que pasó en la actividad comercial en la zona donde se inició el síndrome. Y esto es lo que pasó en el mundo.
Es decir, el mundo se recuperó mucho más rápido de lo que pasó en la zona cero, que se llamaría. Ahora las proyecciones van a ser más complejas porque el impacto que tuvo el SARS en el mundo no fue tan grande como tiene hoy el COVID. Sin embargo, las proyecciones de recuperación son, como les digo, el transporte terrestre iniciará sus actividades próximamente. Acá en el caso del Ecuador ya tenemos un calendario para estas actividades. Colombia está desarrollando ya un calendario. Perú está desarrollando su calendario. México está empezando a iniciar sus actividades comerciales. De hecho, no las ha cerrado. Sin embargo, esto está generando un riesgo enorme para que pueda continuar con el proceso de contagios. Recuerden fundamentalmente que este síndrome, además de ser complejo y de afectar a todo el mundo, es un síndrome principalmente comunicacional. Y lo que salga en las noticias, unido a las redes sociales, unido a las fake news, a las noticias falsas, esto es lo que está afectando más a los destinos, más allá de los contagiados. Entonces, ¿cómo se puede recuperar un destino? ¿Cómo se puede recuperar un producto? ¿Cómo se puede generar la confianza de desplazamiento? Depende de cómo se manejan las estrategias comunicacionales de país y de empresas. Esto es un poco lo que estamos pensando ya en la resiliencia. Robert, si nos puedes ayudar un poquito con este tema. Ya, siguiendo con esto y dándole también un hilo a lo que estamos hablando, recuerden que nosotros en la actividad turística a nivel global somos la actividad que, como decía Walter, explicaba, va a ser la más golpeada. Pero siempre hemos sido la actividad que más rápido sale en términos de resiliencia. Ahora, a ver, hay una estimación que vamos a perder entre 290, lo que está ahí, a 440 millones de turistas internacionales. Quiero hacer aquí una aclaración. Estas estimaciones están dadas bajo el escenario en el cual la China, cuando se hicieron estas estimaciones, la China era el principal emisor de contagio y era el país que más enfermos tenía. Luego, ya se tomaba en cuenta España e Italia. Pero ahora se tienen que volver a hacer los cálculos porque los Estados Unidos es. Y los Estados Unidos, al ser la economía más grande del mundo, y luego, además, ser nuestro principal socio comercial para todos los países de la región, también hay que ver cuánto más puede subir esto. Pero si estos cálculos no fallan, perderemos 440 millones, es decir, estaremos más o menos como estuvimos en el 2003 en número de llegadas. No se olviden que el turismo en el mundo entero creció desde 1950 hasta el 2010, más o menos. Crecimos de 50 millones de personas a 1.100 millones de personas, siendo la actividad económica más grande en crecimiento en el mundo. Entonces, tener este retroceso, tener este vacío es muy importante. Por ejemplo, en el caso peruano, el Perú calcula que de los 4.400.000 turistas, más o menos, ¿no? 4.300.000, 280.000, tuvo al 2019, cerrando 2019, siendo mejor año el 2018. Este año tiene un escenario que es el pesimista, que es con el que está trabajando el Perú, ojo, internamente lo trabaja con el pesimista, que va a ser de más o menos 1 millón de llegadas. El escenario optimista peruano va a ser 1.800.000 llegadas. Entonces, si esos dos escenarios hay una media, básicamente, porque quiere decir que nosotros, como países, tenemos que estar claro cuánto es nuestro nivel de pérdida. El Perú le apunta a ganar apenas el 25%, o sea, no perder el 25% de ventas, en el peor de los casos, o en el mejor casi el 50%. ¿Qué pasa con Colombia? Un escenario más o menos parecido, pero con otros matices. Ahora, en las exportaciones turísticas a nivel de ingresos en el mundo igual van a estar sobre los 450 mil millones de dólares de pérdida. Y eso es interesante porque las economías se van a mover de otra manera. Quiere decir que poco a poco vamos a tener más gente que vuelva a viajar a destinos más cercanos, destinos que no sean, además, según la OMT, justo leía un pequeño informe de ellos, los destinos más resilientes serán los destinos que trabajen en lo que es turismo de naturaleza, destinos cercanos, es decir, que no impliquen grandes viajes, y para las agencias de viajes mayoristas esto es malo, obviamente, porque movemos a personas de un país al otro y cosas así, pero también puede ser visto como una opción, porque de nuevo, hay destinos turísticos que pueden ser más resilientes que otros. Entonces, ¿qué hacer realmente? Es la gran pregunta. Lo primero es, como en todo, mantener la calma, y segundo, tener una imagen y empezar a generar nuevos cambios en la mente del consumidor
pero sobre todo nuevos cambios en la mente del empresario. El empresario turístico latinoamericano normalmente es un empresario que lo que trata de hacer es hacer programas que van más o menos en el corto plazo. Voy a dar un ejemplo que me parece interesante. México tiene 3 campañas, 3 pasos. La mayoría de países van a tener 3 pasos, pero México tiene 3 campañas para poder sacarle a México adelante. Colombia está sacando 11 videos promocionales. El Perú espera abrir ya Machu Picchu en el mes de julio. Y ya tiene promos que pueden ver en Prom Perú y que poco a poco van a bombardear las redes sociales sobre qué hacer en cuando se acabe el COVID y cómo puedes disfrutar del Perú. Entonces hay una campaña bastante fuerte en términos de qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, Reporotour de Colombia manifiesta que lo que hay que hacer ahorita es redireccionar los turistas que aún pueden viajar y sobre todo generar la necesidad del consumo. Si generas la necesidad del consumo en términos turísticos, estás diciendo que la gente tiene que viajar para olvidarse del COVID y para replantear y disfrutar de la vida que tiene. Entonces, esto suena muy fácil decirlo, pero es muy complicado hacerlo. Lo primero que hay que partir es que si sabemos que vamos a tener un bajón en economía global del número de turistas, lo primero hay que ser claro es saber cuáles son los números internos de cada empresa, definir cuáles son las prioridades de cada empresa. Walter nos hablaba esto de la IATA, que es muy interesante. Claro, la IATA prefiere quedarse con su personal, que es una práctica que tal vez el latinoamericano no tiene, prefiere despedir gente a veces que como conservarla. El despedir gente tiene en términos de turismo muchas cosas por las cuales en Latinoamérica puede ser negativo. La primera, para mí, es que te cuesta mucho formar una persona en tus agencias, una persona que se vincule con tu desarrollo, y eso normalmente es muy costoso. No lo vemos así, normalmente es más fácil despedir a alguien y volver a contratar. Pero creo yo que en Latinoamérica debemos aprender la lección que el talento humano es básico. 1, 2, tenemos que estar claros que el camino no es despedirlos, porque el camino tampoco es hacer cancelaciones. Algo que aquí sí es importante, como vamos a tener este decrecimiento en el número de turistas, también hay que recordar lo que dice la OMT. La OMT dice que todo el mundo empezó a devolver el dinero sin fijarse en las políticas de cancelación. Afortunadamente, muchas de las políticas de cancelación de las aerolíneas, de los cruceros y de empresas grandes, igual de muchos mayoristas, sí contempla casos de fuerza mayor. Y al decir yo que contempla estos casos de fuerza mayor, lo lógico sería que se vayan no devolviendo el dinero, pero sí reprogramando los viajes. Voy a poner un ejemplo. En Europa han llegado a un acuerdo, todos los empresarios europeos, para poder replantear hasta 2 años los viajes que ya fueron pagados. Es decir, yo voy a tener un colchón de 2 años para no devolver, yo hoy en día no devuelvo el dinero que me fue acreditado, pero al mismo tiempo me comprometo en 2 años que tu inversión se mantiene con los costos que se va a mantener. Hay ahorita un esquema bastante interesante que lo está haciendo el Perú. En el Perú va a haber un crédito de lo que se sabe, desde entre 5 y 6 puntos, 5 y 6%. Este crédito lo que va a hacer o va a permitir es que muchas agencias de viajes, no solo mayoristas, sino también turoperadoras, puedan pagar sus empleados y no necesariamente despedirlos. En España se hizo el ERT, que es un sistema en el cual tú empiezas a recibir el 70% de tu salario, pero no se te despide. Ahora, esas cosas, cada país, en cada localidad tenemos que acoplarnos. En el caso del Ecuador ya está la Cámara de Turismo y la Asociación de Cámaras pidieron, por ejemplo, este tema de los pagos de los IVAs, del IVA. En Perú ya se lo hizo. Tú puedes programar en los pagos de los IVAs del primer trimestre y del impuesto a la renta se lo pasa a partir de julio. Ahora, lo interesante de todo este proceso está en que vamos a gestionar la crisis y vamos a suministrar estímulos, siendo breves con lo que dice la OMT, y prepararnos para el mañana, prepararnos para lo que vendrá. Acuérdense que la campaña de la OMT es quédate en casa hoy para que puedas viajar mañana. Entonces, de nuevo, ¿qué podemos hacer? De entrada, estar claro cuáles son las cuentas propias de cada agencia y ponernos a pensar, ¿realmente quiero dejar de... ¿Es más fácil cerrar una empresa para luego tratar de levantarla? ¿O es más fácil, por ejemplo, en el caso del Ecuador, entrar en suspensión de operaciones de la empresa ante la supercompañía? En el caso de Colombia se lo puede hacer, en el caso del Perú también. De México no tengo muy claro realmente, pero este tipo de acciones hay que tomarlas ya. Y hay que definir cuáles son los parámetros, cuáles son nuestros verdaderos costos de operación y por primera vez tal vez pensar
si es que lo que le hemos estado ofreciendo a nuestros turistas es lo que ellos realmente quieren pagar. Hay un estudio bastante interesante de Berman hace muchos años que decía que en el sector turístico en América Latina, y concretamente hablaba de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, ¿ya? Venezuela también estaba en el estudio, ahora ya está fuera de juego, pero de estos 5 países, más o menos él había calculado que un 30 y pico % de lo que tú le ofrecías como agencia de viajes, en este caso como mayorista, eran cosas que el turista no quería recibir. Y eso estaba cargado, indexado, imputado a un costo final del paquete turístico. Entonces eso le volvía cara a la operación. Y más que caro, la decía es que la gente compre cosas que el turista no quería pagar. La tendencia va a ser turismo sostenible, porque la sostenibilidad habla de seguridad. Y para eso también hay que estar claros que cada una de las operaciones turísticas, cada agencia de viajes tiene que alinearse a los programas nacionales, porque estos programas nacionales son los primeros en captar fondos y son los primeros programas en los cuales tú puedes pedir que te ayuden con promoción directa. Ahora, algo que sí debo reconocer que Colombia lo ha hecho, México está por sacarlo y Colombia ya está, Colombia, Perú ya lo hicieron, México ya mismo, mi país no, el Ecuador no, es empezar a llenar de videos, de promos sobre las diferentes cualidades que tenemos. Ahora, para el caso de las agencias de viaje mayoristas, por ejemplo, sacamos turistas, no son emisivos, me refiero, no son receptivos, perdón, sino son emisivos, hay que estar claro que lo que hay que tener ahora es un enfoque de plasticidad. Este es un término muy interesante que habla Potter en alguno de sus temas de lo que se hace en marketing en general. La plasticidad, que es la capacidad que tiene un cuerpo de poder estirarse y volver a contraerse sin afectar ese cuerpo. En otras palabras, esta plasticidad comercial, esta plasticidad a nivel de agencias de viajes tiene que ser la misma. ¿Cuánto podemos estirar nuestros paquetes? No hablo solo en precio, hablo en muchas cualidades más. Nuestros paquetes para sacar nuevos paquetes, por ejemplo, nuevos paquetes que están enfocados a otro segmento de mercado que sí los puede gastar o, más claro, dropearnos un poco y hacer que la gente que antes podía gastar $1,200, $1,300 en un paquete, que sé yo, desde Quito hasta México, o $900 en un paquete hasta México, tal vez hoy esa misma gente de 1,600 pueda pagar el de 1,200 y la de 1,200 pueda pagar el de 900 y el de 900 pueda pagar en algún otro lugar uno de 700. Entonces, eso sí tenemos que ver cuán plásticos somos. Pero lo que no podemos hacer es estar solo ofreciendo rebajas desde ahora para lo que va a venir, sino empezar a sacar y pensar en los futuros escenarios que igual van a llegar. Otro ejemplo, y esto es interesante, la OMT lo establece y es muy claro, dice, lo primero que hay que hacer es, todas las crisis pasan, afortunadamente, y lo primero que hay que hacer es estar claros es cuáles serán los grandes eventos que vienen en los próximos años, que ya, por ejemplo, las Olimpiadas ya fueron pospuestas, y cómo nosotros vamos a empezar a interactuar con estos grandes eventos. Esto nos va a dar el colchón más o menos de 1 año o 2 para poder negociar con la gente que ya nos hizo un pago, o si no nos han hecho un pago, con la gente que estaba interesada en viajar, en ir a eventos más grandes. También es importante reconocer que en esta preparación para el post-COVID que viene, la preparación para el mañana que dice la OMT, también hay que estar claros que va a haber eventos y va a haber eventos de eventos, me refiero. Y hay que ver que estos eventos muy grandes, tienen que estar concatenados a las restricciones que va a poner la Organización Mundial de Salud para poder viajar. Ojo, no todos los destinos se afectaron de la misma manera y al mismo tiempo, y al no haber sido afectados al mismo tiempo y de la misma manera, van a reaccionar de diferente tiempo y en diferente manera. ¿Por qué digo esto? La gente se va a tratar de lanzar al principio con un miedo residual brutal, a partir del 2021-22 se calcula, a volver a traer turistas chinos. Pero si la China es el primer país en salir de la crisis, tal vez estamos esperando mucho al 2021. Va a haber una reticencia, sí, va a haber grupos de chinos, pero, Dios mío, lo mismo pudo pasarle a otro destino, a otro mercado, y ¿por qué no le puede pasar a los turistas norteamericanos, ya que ellos son los que están liderando ahora el tema del contagio y el tema de muertes y cosas? Entonces, de nuevo, estar muy claros, qué eventos yo puedo manejar desde ahorita ya a futuro y qué eventos son los que me van a sacar de la crisis y van a generar un poco de flujo de caja para hoy. No sé si Walter quieres acotar algo a esto, tal vez.
No, más bien bastante claro, Roberto. Para ir cerrando esta primera parte, quiero llegar a unas primeras conclusiones. Recuerden, esto básicamente es una enfermedad. Como toda enfermedad tiene su ciclo. Estamos lamentablemente en la región en proceso de crecimiento aún no se llega a estabilizar, pero esto es temporal y significa que este efecto temporal va a terminar. Lo que tenemos que prepararnos ahora son los coletazos que vienen después y cada uno de nuestros países lo hará de mejor o peor manera. Lamentablemente tenemos características que pueden ser positivas o negativas, como nos había mencionado Roberto, acciones que son un poquito más proactivas para realizar y es lo que ha venido realizando ya Colombia, Perú, México aún no, se está preparando, pero todavía no les llega la parte fuerte de, del síndrome, pero en el caso de Perú está creciendo y es preocupante, porque si bien ya se ha puesto un cronograma de apertura para su principal atracción, que es Machu Picchu, la parte compleja es no saber cuándo termina. Y eso básicamente depende de la gente, porque si se cumplen con los principios básicos que ha hecho la OMS, el aislamiento ahora, el no viajar, lo que nos dice la OMT hoy para poder viajar después, es lo que tenemos que irnos preparando. En el caso de Ecuador estamos realmente afectados, sobre todo con uno de nuestros destinos, que es Galápagos, y ahora particularmente tenemos 74 casos con una infraestructura muy básica de salubridad, de sanidad ahí. Y el caso de Brasil, de Guayaquil, que su imagen está muy complicada. Quito se va a recuperar mucho más rápido, esto hemos hablado con Roberto bastante. Quito no se ve tan afectado, pero Quito se está relajando. El caso de Colombia, el tamaño importa, tanto Ecuador, tanto Colombia como Perú y México, al ser países extremadamente grandes, tienen la posibilidad de hacer un ejercicio de recuperación mucho más rápido. Nosotros tenemos una economía ya que venía golpeada, más la ruptura del petróleo, significa que actualmente no vamos a tener acceso a créditos directos y rápidos y con la facilidad que se puedan dar, como el caso de la Argentina, de Perú, Colombia y del mismo México. Pero, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Y eso es un poco lo que queremos conversar en una segunda etapa. Ahorita ya podemos tener estas conclusiones. Nuevamente, esto va a terminar. ¿Qué necesitamos hacer? Prepararnos para este nuevo proceso de viaje. La acción 1 que se está repitiendo en muchos espacios de capacitación es que hay que apuntarle al turismo interno. Pero el turismo interno será el mismo que teníamos antes del mes de febrero de 2020. Ese turista va a tener dos caminos. En el momento que sale del aislamiento va a salir corriendo a la playa, que va a ser la gran mayoría de personas de clase media y baja, y la clase media y alta, que es la que paga por un viaje internacional, es la que va a pensar dos veces. Esa persona no va a querer compartir un hotel de 400, 500 habitaciones. Ese pasajero no va a querer estar en un espacio de alta concentración. Y sobre todo los adultos mayores, que son nuestros principales mercados en la dinámica emisora, son aquellos que vamos a tener que tratarles con muchísimo cuidado. Si antes les teníamos cuidado en el viaje, vamos a tener que tratarlos como si fueran de cristal, porque la situación en la que ellos, al ser el grupo más vulnerable de este síndrome, es que necesitamos cambiar la lógica de viaje. Las tecnologías como esta, es decir, llegar a tener más de 200 personas conectadas de 3 países, de 4 países ahora, nos muestra que podemos generar acciones en masa. Y de pronto el ofrecer estrategias comerciales como las hacíamos antes, de reuniones en un restaurante, hacer un workshop en donde tengamos 50, 60, 70 personas, no vamos a poderlas hacer al menos en un año. Entonces significa que vamos a tener que reinventarnos. Y esa reinvención significa reestructuración de productos también. Y esa reestructuración de productos básicamente significa que tenemos que repensar el turismo de ahora en adelante. Con eso quisiera concluir esta primera parte para que podamos pasar a la etapa de preguntas. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Mira, lo que preguntan es en sí, concretamente, cuáles serían las estrategias que ellos deben seguir. Es una de las preguntas que me hacen. Ya. A ver, primero, cada caso es diferente y es atípico del otro. Lo que sí se puede dar ahorita, así rápidamente, serían estrategias generales. Un poco ya les voy a contar así rápidamente. Pero sí decirles que dentro de los módulos de capacitación y todo hemos pensado, no es que hemos pensado, nos ha tocado, experiencias aquí en el Ecuador, que cada caso es muy distinto al otro, porque cada caso tiene un sistema de mercadeo, de comercialización,
un flujo de turistas, destinos diferentes, y eso hace que no podamos darles como un patrón a todos. Pero básicamente lo primero es estar claros que esto es un proceso, y como es un proceso tiene un determinado tiempo de incubación, de adaptación y de desarrollo, tanto a nivel empresarial como a nivel de la sociedad. La sociedad va a estar respondiendo más o menos bien. Ahora, lo primero es, hay que definir concretamente cuáles son, yo les decía al principio, hay que definir concretamente cuál es el análisis financiero de la institución y cuáles son los productos que estaba vendiendo y estar claros. Es fácil coger un mapa, tienen a mano, lo hacen en un mapa y van poniendo de dónde venían mis turistas y a dónde mandaban mis turistas para trabajar en el turismo receptivo y en el emisivo. Y darnos cuenta que si de dónde venían nuestros turistas y a dónde llevábamos nuestros turistas, son países que están muy comprometidos con el caso del COVID-19. ¿Y cuál es la respuesta de esos países ante este comprometimiento de las disposiciones sanitarias? Va a ser de gran ayuda, porque ahí nos podemos dar cuenta que tal vez lo que nos toca es cambiar de mercado, una opción, cambiar de destino, puede ser otra opción, y lo que está muy interesante es adaptarnos a estos nuevos cambios y sobre todo darnos cuenta cuáles son las tasas de respuesta del país que va a emitir los turistas. Se me ocurre, por ejemplo, para el caso de Ecuador, la gente que está sacando turistas hacia México, México en qué tiempo sale de la crisis y Ecuador en qué tiempo sale de la crisis. Yo creo que no están paralelos. México y los Estados Unidos son de la región de lo que es las Américas, del mercado americano, son los países que más lento están actuando para salir de la crisis. Entonces, obviamente, tal vez el Ecuador salga primero. Walter les hablaba del caso Guayaquil. El caso Guayaquil es tenaz porque si algo nos dejó el SARS y algo nos dejó el H1N1 en el 2009 y la crisis económica en el 2010, fue que hasta donde aterrizan los aviones, en los países donde fue golpeado realmente, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde aterrizaba la gente, los VIP, por ejemplo, preferían llegar a aeropuertos donde no hubo dentro de la ciudad casos de H1N1 en Estados Unidos, por ejemplo. Eso fue bastante interesante. En Francia, una de las decisiones más interesantes que hubo con el SARS fue que Francia, por tema de que venía gente de Argelia, de países del Medio Oriente, lo que hicieron ellos fue tener unas condiciones súper estrictas para esos pasajeros y igual se les fumigaba. Eso es por raro que parezca. Eso sí pasó, pero lastimosamente duró muy poco tiempo. ¿Por qué digo lastimosamente? Porque nos olvidamos. Entonces, tal vez el coronavirus no se hubiera expandido, dice la misma OMS con la OMT en un comunicado, si es que las restricciones que se impuso en el 2010 se hubieran mantenido todo este tiempo. Pero nos olvidamos que hubo la pandemia y eso nos golpeó. Entonces, esos son primeros puntos. Otro punto interesante es definir cuál es nuestra capacidad de respuesta digital, es decir, nuestra respuesta online. Y algo que ahí sí yo tengo que decir, porque yo también soy académico, junto con Walter, hemos graduado mucha gente en las universidades de Ecuador, y me da mucha pena, porque normalmente en los departamentos de turismo la gente tiende a prescindir de esta gente que sabe mucho de todo, ¿ya? Y que a veces no son muy comerciales. ¿Por qué me refiero a esto? Hay que definir que hay personas, hay expertos, hay gente, o por lo menos que tiene más conocimiento de temas a nivel de demografía de los países, de temas de los mismos atractivos turísticos propios de cada país. Y esta gente es la que te va a decir, tú dices, como, les voy a dar un ejemplo muy fácil, voy a trabajar con el Perú, así rápidamente. El Perú empieza en julio con supuestamente reabre Machu Picchu, que es su producto estrella. Entonces, ¿qué es lo que hace Perú? Ancla toda la oferta peruana hacia Machu Picchu y al Cusco. Es brutal, pues, un destino clase mundial a nivel global. Y lo que va a hacer es empezar a abrir nuevos destinos pequeñitos que poco a poco se estaban abriendo en el mismo Perú. En el caso de Choquequirao en Perú, sé que una de las estrategias va a ser, para no masificar Machu Picchu y para no incumplir las restricciones que va a poner la OMS, va a empezar a abrir ya tours a Choquequirao. No sé si conocen lo que es Choquequirao, es una belleza. Son un montón de montañitas que hay. Entonces, lo que están haciendo desde ahorita, me refería a eso, en Perú sí se respeta eso. En Perú tienen este grupo de gente, académicos muchas veces, o estudiantes que salen de las universidades, que te dicen, Choquequirao también es un emplazamiento inca que está a tanta distancia, Machu Picchu, Entonces empiezan a generar desde ahorita, y este es un tip para todos, pequeños videos que pueden durar 30 segundos, pastillas de 1 minuto máximo, o pequeñas tips de los lugares donde se va a abrir post-COVID. De esa manera, el Perú no va a incumplir lo que dice la Organización Mundial de Salud,
pero se espera que Cusco de nuevo vuelva a ser el centro de atracción para de ahí poder llevar a Toquequirao. Hay dos sitios en Toquequirao interesantes, llevar a Machu Picchu, llevar a Otoitambo, llegar a diferentes lugares, al Valle del Colca, por ejemplo, y dentro de estos lugares, ustedes como operadores mayoristas, definir, por ejemplo, cuáles estos protocolos de bioseguridad que tenemos. Otra cosa que es importante, que no se ha tomado en cuenta aquí, es, y esto sí es un consejo para todos los operadores mayoristas, y lo vamos a ampliar en las otras charlas, es el tema de los seguros de viaje. Asiscar ya está pensando en un seguro de viaje que te dé 14 días o 15 días con un mínimo de dinero en caso viene una emergencia post-COVID. ¿Qué nos puede pasar? Puede haber un rebrote en 1 año, 2 años. Otra cosa, la pandemia esta que nos afecta hoy va a ser una pandemia que hasta más o menos el 2040, la OMT tenía fijado que hasta el 2037 el turismo no dejaba de crecer, entonces más o menos hasta el 2040 nos tiene que caer una pandemia. Hoy se calcula que nos va a caer 1 o 1.5 más, no necesariamente tan fuerte como esta. El mundo ya está preparado, se está preparando, está aprendiendo, pero para las que vendrán, tenemos que saber qué tipo de asistencia al viajero le estamos dando como agencia y ese puede ser el valor agregado. Es decir, nosotros como agencia calcular, por ejemplo, en el caso del Ecuador hay desde $108, hay 68 y hasta $23 para que cuando tú regresas al Ecuador vas a un hostal o vas a un hotel, como el Hotel Quito. No les puse una foto porque lastimosamente se me pasó. Hay unas fotos brutales de la gente del Hotel Quito trabajando en el counter, están dentro del hotel, pero parece más una sala de laboratorio. Con eso estás dando seguridad y estás dando un sistema el cual a la gente le permite pasar su cuarentena del post-viaje. Entonces, desde ahorita empezar a ver qué tarjetas de viaje, qué tarjetas de seguro de viaje te ofrecen post-COVID, en este caso, o una cobertura adicional al momento de viajar. Si esto tú desde ahorita empiezas a dar información a tus viajeros que vas a tener o que la estás tomando en cuenta, yo creo que eso va a ser una ventaja adaptativa que nos va a ayudar a todos. Entonces hay muchas más cosas que hay que pensar, hablar, pero primero hay que hacerlo por país, luego por destino, es decir, con el flujo turístico del INPO y el AUPO, o sea, donde sacamos los turistas y dónde vienen, de dónde les llevamos y cómo regresan, todo eso hay que ver caso por caso. Eso podemos ver un poco después. Y otra cosa, desde ahorita generar información positiva. Es algo que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, esto, como estoy hablando con gente de América, me interesa que sepan, no estamos tan mal como se ven las cosas. Y cierto es que Guayaquil está muy golpeado, pero las cámaras ya le pidieron hasta la propia alcaldesa de Guayaquil que calcule más con cifras. O sea, es decir, una de las cosas que pide la OMT y pide el Foro Mundial del Turismo es esa. Por Dios, fíjense en las cifras que tenían antes del post-COVID. ¿Por qué les digo esto? Porque en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, más o menos hay 820, 840 defunciones anuales. El 40% suceden en casa. ¿Qué pasó las semanas que se ve que la gente estaba los cadáveres en las calles? Y una vez les digo, para que sepan cómo es la información, cómo se va no tergiversando, pero sí cómo no se la maneja bien. Lo que pasó es que no se implementó rápido el programa donde venía la funeraria y sacaba ese 40% de funciones de las casas, les sacaba directamente a ser enterrado. ¿Por qué? Porque había una prohibición. Lo que nunca supieron es que ya estaba hecho el protocolo y lo que tenía que hacer el municipio es correr conjuntamente con el Ministerio de Salud el protocolo para que salgan los muertos de las casas, porque el 40% de las personas, en el caso del Ecuador, que es casi una cifra global, fallecen dentro de su casa. Entonces, ¿cuál fue el gran golpe? En Guayaquil los muertos están en las calles. Claro, no hubo quien recoja rápido los cadáveres, es terrible la situación, y la gente empezó a sacarlos de las casas. Pero empezaron a aparecer, que Walter lo dijo en el principio, tomas de Italia, tomas de Nueva York y de Brasil, acudiendo que era el Ecuador, y no las eran. Entonces, ser más positivos, dar buenas imágenes, porque esto va a pasar y somos más resilientes de lo que creemos. Por favor, Miriam. Sí, Walter, Roberto, no sé quién me puede apoyar con esto. Muchas preguntas, entre una dice, si debemos pensar en cambiar nuestra paquetería, ¿cuáles serían los puntuales y en qué debemos empezar para crear desde cero los programas? Miren, parte de las cosas que hemos venido trabajando, digamos que lo que vamos a trabajar en las capacitaciones posteriores es básicamente qué voy a hacer yo en mi caso particular. Ninguna agencia es igual a otra pese a que tengamos el mismo mercado. Entonces, en el corto plazo, ¿qué es lo que nos están dando las estadísticas? Se están mostrando ya resultados de encuestas de viajes internacionales, de viajes nacionales, y casi todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer?
El resultado de estos viajes próximos, es decir, en el momento que se levanten los procesos de cuarentena, en el momento que ya podamos hacer desplazamientos, lo que la gente va a hacer es querer salir de su casa. Así es. Porque si algo nos dimos cuenta es que estamos aislados y estar aislados no nos gusta. Éramos una sociedad individualista. Ahora, seguimos siendo una sociedad individualista, pero estamos más cerca de poder contactarnos. Es decir, yo voy a viajar, pero ya no voy a viajar con un desconocido. Es decir, ahorita ya no voy a estar dispuesto a que me estructuren en un paquete de 40, 50 personas a las que no conozco, y yo prefiero viajar 2, 3, 4 personas, pero que sean conocidas. Es decir, los viajes familiares son el siguiente paso. Y aquí depende de los tipos de mercados, depende de los tipos de países. Vamos a tener 3 características básicas. En el caso del Ecuador, por tener distancias cortas, es decir, yo tengo una playa 5 horas, voy a agarrar el auto y me voy a ir en mi auto. En el caso de países que tenemos distancias más grandes, Perú, Ecuador, el mismo México, lo que vamos a hacer es programar un viaje, pero voy a hacer viajes cortos de 4 o 5 horas igual. Y en el caso de viajes un poco más largos, es decir, cuando se empieza a activar los viajes de 2 o 3 días, estaríamos hablando de 3, 4 y hasta 5 meses. Los viajes internacionales se ven complicados porque, como decía Roberto, no todos los países nos vamos a abrir al mismo tiempo. Ecuador probablemente entre junio, julio, finales de junio, estemos abiertos ya, empecemos a recibir vuelos internacionales, empecemos a sacar gente, recibir gente. Sin embargo, México recién en agosto va a empezar a estabilizarse, probablemente. Y el caso de Estados Unidos, todo el mundo está esperando a ver qué pasa con Disney. Estamos hablando de que solo Disney recibe 350 millones de turistas al año. Eso significa que yo no puedo estar en Disney a 2 metros de distancia. Entonces los protocolos para un turismo masivo van a salir de la OMT y de lo que nos digan mercados gigantescos como los Estados Unidos y empresas como el tipo Disney. Si Disney dice, nosotros en septiembre abrimos, significa que yo hoy tengo que empezar a planificar mi viaje a Disney. Pero eso, dime, Miriam. Sí, te decía, bueno, en lo que vas avanzando, vamos con la siguiente pregunta, porque hay algunas preguntas también y algunas otras personas que quieren participar. Termina con lo que estabas diciendo y vamos a la siguiente pregunta. Ok, entonces lo que les decía esto, Europa todavía está bastante complicada. Si es que la vacuna está lista en un año, que es más o menos lo que se estima, estamos ahorita en una guerra, como la Guerra Fría fue entre la década de los 60 y los 90, hasta la primera llegada del ser humano a la Luna, hoy estamos en quién saca la vacuna más rápido. Si los chinos sacan esa vacuna y la sacan a precios cómodos, significa que vamos a tener que para viajes internacionales aumentar, a lo que decía Roberto, el seguro de viaje, el certificado de vacuna. Y esas vacunas van a tener precio y eso va a incrementar el costo de viaje. Estamos hablando de que los viajes internacionales no vamos a tener charteos completos. Estamos hablando de que hoy voy a tener en una fila de 4 asientos, una persona cada 2 asientos, que ya está pasando con los vuelos de repatriación. Entonces, si yo en el caso de transporte terrestre local, yo tengo un bus de 45 personas, de 30 personas, voy a tener que movilizar 15 personas. Y significa que voy a tener una persona por asiento. Y significa que el conductor va a tener principios de bioseguridad. Y significa que el guía va a tener principios de bioseguridad. Y significa que el restaurante a donde voy a llegar ya no va a ser cualquier restaurante. Estaba mencionando qué tipos de productos tenemos que rediseñar. Tengo que, decía Roberto, ¿de dónde están saliendo mis pasajeros? ¿A quiénes les estoy vendiendo y qué les estoy vendiendo? Y eso significa cómo está la cadena de valor, cómo está el transporte, cómo está el guía, cómo está el alojamiento, cómo está la alimentación. Y los establecimientos que yo tenía, hoy es el momento de renegociar. Hoy es el momento de conectarme con ellos y decirles, oigan, ¿me mantienen tarifas? Oigan, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una estructura de renegociación? ¿Y cómo me va a dar la percepción de seguridad? Porque la seguridad principalmente es percepción. Entonces, por un lado se abren los mercados internacionales, pero es como volver hacia atrás, como cuando empiezo a venderle un producto turístico de 15 días a México a mi persona, que ya le estoy acercando 15 días, 20 días, y para ganarle confianza le vendo un full day, le vendo un viaje próximo, y le empiezo a ganar confianza, porque mi pasajero ahora es como mi familia. Y a esa familia que le voy a vender, tengo que garantizarle seguridad. Y como les digo, la seguridad es percepción. Y yo tengo que vender productos que me den la percepción de seguridad. Ok. Mira, hay otro que dice, hay agencias, ¿no?, que venden membresías en salas de ventas, restaurantes u hoteles.
y pues ya no se recomienda hacer estos eventos. Sabemos que por el momento no, pero pues se pueden hacer por teléfono. ¿Ustedes qué recomiendan? A ver, yo ahí sí yo he trabajado en eso, por eso me permito más contarles. Una de las cosas más interesantes que hay en una sala de venta es que si la sala no está caliente, no se vende. Y eso es un término que se Sí, maneja en estas salas de venta y todo el mundo sabe. Pero lo que más ha servido normalmente en las salas de venta es el in-house. Es decir, que tú programas una cita con una persona que sabes que es un cliente, un Q, que es un Qualify, y este Q o no Q, ¿ya? Tú vas directamente a ofrecerle un producto y ahí sí está él en su casa, él está en su territorio. Entonces hay estrategias de venta y de comercialización cuando tú no eres el dueño de la sala de ventas. Ahora, no va a servir mucho eso en el corto plazo, hacer las salas de venta, pero lo que sí también ya está estudiado, digamos, por algunas cadenas de tiempo compartido eso, que las salas de venta hoy en día, desde más o menos desde 2005 para adelante, sirven para cierto segmento de la población. Es decir, para el cliente de clase media para abajo, es brutal una sala de ventas. Porque es familia donde tú le vas a llevar, por ejemplo, ahora en Ecuador se acostumbra en un restaurante, le invitas una hamburguesa a los guaguas, están saltando por ahí, el papá se desinhibe de los niños con la mamá y tú te dedicas a venderlo. Lo que sí se puede empezar a trabajar es en in-house. Lo que yo recomendaría, y esto sí les digo porque he vivido, he sido póster, closer, cerrador, verificador de salas, en un hotel grande aquí, es que lo primero que hay que hacer es estar claro que mis recursos no es que están contados y no porque estoy en casa tengo un montón de tiempo libre. No sé si les ha pasado a ustedes ahora, a todos los que estamos hablando, parece que se ha triplicado el trabajo desde que estamos en vía internet, vía digital. Entonces, lo que hay que hacer sí es una priorización de los clientes a los que voy a visitar y siempre, siempre en el Ecuador, al menos no se hacen las salas de venta y es un problema, es ver el historial de los viajes de ese cliente al que yo voy a visitar. Y eso sí es súper importante, porque cuando tú compras bases de datos te llega como tal, pero sí puedes comprar las bases de datos, puede costar un poquito más, en las cuales ha habido consumos en el extranjero de esa persona que viaja. Entonces ahí tú te estás ahorrando un montón de gente y un montón de segregación. Porque si es gente, por ejemplo, yo he visto grandes errores que se ha cometido en las salas de ventas del Ecuador, hace muchos años al menos te decían, ay, con esto yo ya puedo pedir la visa a los Estados Unidos. Cuando yo era el closer, no ni siquiera el closer, sino el verificador de la sala, decía, no, señor, no le puedo garantizar que le den la visa. Entonces, no sé si me hago entender a lo que voy. Tenemos que optimizar más nuestros recursos porque la gente tampoco quiere que al salir de la crisis todo el mundo le va a empezar a bombardear de cosas por venderle, porque todos tenemos que vender. Es el de seguro de los viajes, el de los seguros exequiales, el de turismo, el de bombas de agua para la casa, para ser más resiliente a una nueva emergencia y cosas de esas. Entonces, está claro que hay que optimizar los recursos y optimizar a nuestros clientes también. Ok. Otra pregunta, chicos. Bueno, a ver si la pueden contestar ustedes. ¿Qué hacer frente al precio tan alto del dólar? En Colombia, en realidad, en base al peso, pues sí está como el doble. Está muy alto y esto limita a los planes internacionales. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasó en los primeros días. En el momento que subió, se apreció el dólar, bajó el peso. En el caso de Ecuador hubo un desplazamiento enorme de personas a la frontera y por eso se cerró la frontera. Em, Esta es el indicador de que los viajes internos son los que tienen que empezar a partir. La gente no tiene la confianza de viajar, como les digo. En países más grandes como Perú y Colombia y el mismo México, vas a hacer desplazamientos cercanos. La gran pregunta es, ¿voy a necesitar un operador turístico para ese viaje? Y la respuesta es, tengo que generar la necesidad de que sí. Porque si antes yo estaba en la plataforma y ahorita, por ejemplo, Airbnb está en una crisis tenaz, porque yo no sé qué condiciones me van a dar cuando llegue ese alojamiento, ¿sí? Entonces, si yo sé que puedo, hago un check en la plataforma y todo ese tipo de cosas, pero no sé si lo limpiaron. Entonces, las personas van a decir, no, ok, yo voy a vender el esquema de seguridad. Entonces, si yo quiero hacer un ejercicio de venta internacional y los precios internacionales están altos, necesito agarrar un cliente que esté en condiciones de pagar, pero a partir de una condición de seguridad. Y esa condición de seguridad es la venta de un producto que sea local, en donde yo le garantice mi trabajo y que sobre todo sepa que yo le estoy dando el acompañamiento necesario. Entonces, partimos desde una lógica como esa. Ya. Robert. Y
Sí, una cosa también que es importante en esto de la disparidad cambiaria, para poder sacar, o sea, me imagino que la respuesta estaba ligado a lo que es el emisivo, no al receptivo, porque el receptivo es una vez esa, yo operaba cuando te daban en dólares y tú pagabas los servicios en Ecuador en soles de una vez. ¿Ya? Pero también hay que recordar una cosa, ahorita, y esto es importante que se entienda, muchos de los emisores de turismo del mundo, repito, los Estados Unidos, Europa mismo, todos entramos en un menos 6.3% de crecimiento, dicen las proyecciones. Recién salió publicado hace 3 días una cosa del Banco Mundial y todo. Vamos a crecer todos al menos 6 puntos, menos 6. Entonces, de lo que se más o menos se avisora, las monedas pequeñas, las monedas débiles, digamos, frente al dólar, frente al euro, eh, realmente no va a ser un problema de la moneda, va a ser un problema de liquidez interna de cada país. Entonces, lo que sí se puede hacer, que no se ha trabajado, por ejemplo, en Latinoamérica, en Ecuador casi no hay, es hacer planes un poquito más largos y, de nuevo, sacarle del itinerario ciertas cosas que aumentan el precio, pero que a veces dicen, sí, es que ese es el tip de mi agencia. Yo les llevo, qué sé yo, en Colombia, yo les llevo a un turista colombiano, lo estoy llevando al Ecuador y le ofrezco un city tour gratis en Quito porque le estoy llevando a Galápagos, se me ocurre. Entonces dices, bueno, el sitio a mí me cuesta $60. Esos $60 tal vez sí le puedo bajar y decirle, vea, no le doy el city tour gratis, tiene la tarde libre en Quito. Entonces, son cosas que, por raro que parezca, si uno va viendo, por eso es que les decía al principio, hay que hacer un análisis financiero, no solo de la empresa, sino de los productos que yo tengo y ver cuáles son realmente los puntos que el turista está dispuesto a pagar. Por eso hay un 32, 27% de lo que las cosas que uno ofrece, a veces el turista no les quería pagar y no hay nada más que que pagar por eso. Y darse cuenta que, si bien la disparidad cambiaria va a ser un problema, pero yo puedo generar planes de financiamiento o puedo generar ciertos recortes que me permitan competir con eso. Ahora, no sabemos cómo queden las monedas después de esto, y esto les digo en serio, no sabemos cuánto se va a afectar la economía norteamericana, ojo, eso también es bien interesante. Y una cosa que es cierta, los países que salgan primero de la crisis son los países en los cuales las monedas van a reflotar un poco antes que los países que se queden en la crisis, incluidos los Estados Unidos, por si acaso. Miriam, por favor. Hola, ¿me escuchan? Ahí Ahí sí. sí. Mira, aparte, Daniel también quiere hablarles un poquito por el tema de nosotros del dólar hacia el peso. Hola, ¿qué tal? Algunas agencias de Colombia han preguntado sobre el dólar. Como saben, nosotros como Multitravel, pues tomamos siempre el dólar más bajo. Siempre va a ser un porcentaje diferenciado frente a lo que es en los bancos. Entonces, y también estamos sacando otro tipo de productos. Un producto de salud también, donde el cliente va a poder informarse en México, va a poder visitar alguna clínica, donde ya sean, donde mucha gente se ha curado. Algo también importante es que en México actualmente nos piden el seguro de viajero. Para ingresar, nos llegó el comunicado la semana pasada de que todo pasajero que ingrese a la Ciudad de México, a Cancún, tiene que llevar un seguro. La cobertura y los porcentajes de seguridad aún no nos llegan, pero es importante que tengan siempre un seguro. Otra cosa importante también es cómo nosotros estamos manejando en Cancún, en Ciudad de México. Estamos llevando sprays de Lysol por vehículo y se están desinfectando cada 3 horas. Segundo, también, como comentaba Walter hace un rato, estamos sentando un pasajero después pasando un asiento. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que dice, no, o la gente también está optando por comprar servicios privados. La gente está optando por ir a la agencia de viajes y decir, ¿sabes qué? Quiero un servicio a México, pero que sea privado. ¿Por qué? Porque no quiero infectarme por ciertas cosas. Entonces, hoy es cuando también estamos haciendo un producto de salud. Bien, les pongo Miri y eso es lo que yo quería comentarles. Chicos, yo creo que es importante el tema de ahorita del peso,
pero por interno ustedes saben que siempre de alguna manera pues se ha aportado a todas las agencias de Colombia para que pues se pueda de alguna manera cerrar la venta y que no exista tanto este tema del dólar. Otra cosa también que es Ya te importante, caes. ¿me escucha? Sí, perdón. Ahí. Otra cosa también pues, que les iba a comentar, bueno, en Colombia sí, me dicen que es empezar con lo nacional. Pues sí, no nos quede no solo en Colombia, sino también yo creo que en Perú, en Ecuador y en México y en todos los países empezar con algo nacional. Pero como dicen Walter y Roberto, hacer lo necesario, es decir, nosotros como agentes vamos frente al cliente y ahí es nuestra labor, donde nosotros ahora podemos decirle, mira, yo como un agente te voy a dar la seguridad de que vas a ir a un hotel que está desinfectado, que vas a ir a un autobús o a un lugar donde estén o a un restaurante donde sabemos nosotros y ustedes que va a ser desinfectado, que van a tener el debido higiene, porque ahora mucha gente va pues a ver esa situación antes de viajar. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar mucho antes las plataformas de turismo que ahora pues sí y son más económicas, pero no sé si a veces uno llega y ni siquiera, pues a veces es real. A eso nos ayuda a nosotros también, pues para poder explicarle al cliente, ponerlo en seguro. Recuerden que nosotros como mayoristas siempre ingresamos el seguro. Tenemos dos seguros, uno que va con seguro de cancelación y uno que va sin seguro de cancelación. Entonces, pues, eso sería el tema de lo que nosotros hemos también avanzado un poco con esta cuestión del virus. Déjenme ver, me encantaría déjenme ver otra pregunta. A ver. Diego, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando nomás. Buenas tardes. Diego, a ver si es que, por favor, les puedes desactivar. Miren, vamos a desactivar todos los micrófonos y les pido que cada uno les silencie. Y en base a eso, cuando quieren hablar, pues le van a desactivar y vamos a poder, pues, hablar un poquito y pues ya no nos queda mucho tiempo también para poder avanzar con esto. Perfecto, ya le hago nomás. Bueno, y al inicio también quería pedirles una disculpa, no sé qué le pasó a mi máquina, se volvió loca, le bloqueó a todos los micrófonos, ni yo podía hablar, no podía hacer nada, o sea, no podía hacer nada. Tuve literal que decirle a Diego, que él es la persona que maneja todo el sistema en la empresa, decirle que se ingrese y vea qué es lo que pasa, y por eso él está con mi nombre y ahorita está manejándolo él, porque ni él no podía, no sabíamos qué le pasó. Pero por eso era que por ahí escuchábamos unas historias de unos, de otros, pero no podíamos silenciar los micrófonos y era por eso. Se bloqueó mi máquina y no podíamos hacer nada. Sin embargo, ahorita vamos a poder participar. Yo quisiera también darle la palabra a Carlos Mendoza. Es una persona importante que está de nuestra empresa en Guayaquil. Él nos puede dar un poquito más el tema de cómo está en Guayaquil, cómo está la situación. Pues estamos todos un poquito de otros países asustados de la situación que está viviendo Guayaquil en Ecuador. Él más que todo nos puede decir. Sin embargo, la gente pregunta de viajes, que eso es importante y es algo que también les quería comentar. No nos desanimemos, porque sí hay gente que está pidiendo, hay gente que dice, mira, yo ya quiero viajar para agosto, para septiembre, ¿qué promociones tienes? Porque ahorita nosotros podemos lanzar promociones, incluso que la gente compre con descuento y pueda viajar en el 2021, que es por lo generalmente que ahora nos toca trabajar. Pero hay gente que sí quiere viajar en este año, aprovechando, hay gente que dice, bueno, de algo me voy a morir en realidad, y bueno, pues no sé, Diego, si le puedes abrir por favor el micrófono a Carlos. Sí, actualmente desactivo todos los micrófonos. Sí les pido por favor que manualmente puedan desactivar sus micrófonos para que no haya mucho ruido de fondo y ya que vayan hablando conforme se les dé la palabra.
Porque en sus micrófonos. Sí, hay mucho ruido de fondo, ¿eh? Ya le sacaron. Y algo por ahí de... Le pongo el micrófono abierto. Si te active, si Mami. Que no era mucho lo del... Multa, ajá. ¿Quiere qué? Mamón. Diego. ¿Sí le escucho? Diego. Era Sí. mami. ¿Le escucho? Para avanzar, no. Vuélveles nomás a bloquear rápido todos y desactívale a las personas que yo te voy diciendo. En este caso sería a Carlos. Perfecto, ya Todos nos desactivo van a esto. apoyar con eso. Doña su gente. Ahí está. Vale, creo que ya está. Hola, hola. ¿Sí te escucho? ¿Me escuchas? Así es, sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a la empresa Multitravel, también gracias a Roberto, gracias a Walter por la introducción que hemos manejado. Quería comentarles que sí, o sea, actualmente el mercado ha estado complicado, el mercado ha estado duro, si bien es cierto, Walter y Roberto lo decían, Guayaquil es la ciudad, actualmente el epicentro de lo que está pasando la epidemia aquí en Ecuador. Si bien es cierto, hemos sido la ciudad más golpeada del país, pero les puedo asegurar que también será la primera en levantarse. Actualmente, creo que incluso dentro de ahorita del grupo he tratado de comunicarme con las agencias que hemos estado trabajando. Tengo 4 grupos ya que estamos manejando, que estamos cerrándolos para octubre, para noviembre. Ya ¿Sí? puedes seguir, sí. Puedes seguir Ya. nomás. Sí, perdón, se abrió el micrófono. Como les decía, hay formas de trabajarlo. Estamos cerrando grupos para octubre, hay promociones, junto con la jefa hemos estado trabajando. Estamos próximos a sacar producto para octubre, noviembre, diciembre, para 2021. Junto con lo que decía Walter y Roberto, tratando de enfatizar en dar seguridad a los pasajeros, cosa que nos hemos demorado en sacar. Al menos yo he estado trabajando tanto con las aerolíneas, con Copa, con Interjet, que son las que más manejamos desde acá de Guayaquil, el producto de México, que es nuestro fuerte, ha sido porque están ya a punto de darnos la flexibilidad para poder manejar fechas. Con eso nosotros vamos a poder darle una garantía a los pasajeros, vamos a poder vender, porque le vamos a dar la garantía al pasajero de que si A o B llega el mes de octubre, noviembre, diciembre, van a tener una flexibilidad para poder cambiar de fecha si es que si hubiese un rebrote, si hubiesen problemas con las aerolíneas, la posibilidad de cambiar, y con eso vamos a poder generar ingresos. No sé si alguien quiere hablar, que lo escucho. Que levanten la mano, tal vez porque están silenciados los micrófonos. Sí, como les decía, como Multitravel estamos trabajando por próximamente sacar programas para que ustedes los comercialicen. He visto y hemos manejado el grupo, estamos dentro del grupo de las mayoristas, estamos todos juntos en esto, pero yo sé que, y he hablado con muchos de ustedes, agentes de viajes, que me dicen, Carlos, sí, ustedes hablan, ustedes hacen y deshacen, el problema es que no nos llega una ayuda real. ¿Cuál es la ayuda real que más nos puedes dar? Es darnos programas y darnos la garantía para que los pasajeros viajen. Nosotros sin programas no podemos vender. Y sí, nos hemos demorado, pero es porque estamos sacando productos que ustedes van a poder vender con garantías para generar ingresos. Si bien es cierto, acercándonos a todas las limitaciones, por ejemplo, productos con flexibilidad para que el pasajero tenga la garantía y la confianza de que, ¿sabes qué? Tengo un producto para el 2021, para enero, para febrero o para noviembre, Día de Muertos, que es uno de los fuertes que nosotros más manejamos y que ahorita actualmente estoy cerrando un grupo.
es eso, o sea, darle la garantía a ustedes y darles un programa con los parámetros para que ustedes les digan, mire, este es el programa y este programa viene con esta flexibilidad. Si es que llega a haber un rebrote, si es que pasa algo, ustedes van a tener la garantía y la flexibilidad de que van a poder cambiar su fecha y no van a perder su dinero. Y lo pueden cerrar ahorita abonando $100, $200, porque yo sé que todos ustedes lo que necesitan ahora es generar ingresos. Todos los necesitamos. Hay empresas que lamentablemente han cerrado, hay empresas que necesitan ingresos diarios y en eso estamos, enfocándonos en ayudarlos y tengan la garantía que nosotros estamos trabajando en eso. Apenas tengamos el programa, se los vamos a enviar para poder trabajar y comercializarlo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso. De eso te digo, están silenciados, perdón, los micrófonos. ¿Está Walter por ahí, tal vez? Hola. ¿Walter? ¿Ahí me escuchas? Sí. Ah, ya. Es que ya no te veía. Mira, algo que quería preguntarte. Mira, aquí hay personas que dicen que en sí, en base a la explicación que se dio, es decir, los viajes en grupos estarían descartados, es decir, como ahora pues los viajes van a ser más familiares, no es que estarían descartados, sino que con el tiempo se irían dando, pienso yo. Sí, efectivamente. Es decir, no es que tenemos viajes grandes descartados, lo que tenemos es la programación de grandes viajes, de grandes grupos, perdón. Es decir, ahorita la estructura y la orientación es poder hacer viaje familiar y es lo que vamos a tener. Es decir, en el caso de Ecuador, necesitamos ver nuestros próximos feriados. Aquí, por ejemplo, terminamos el segundo feriado más importante, que era Semana Santa, y de aquí tenemos que esperar el siguiente feriado que se nos viene, que ya viene a ser como por octubre, el 10 de agosto, que es en cuando la gente empieza a viajar. Ese feriado del 10 de agosto es clave, porque la mayoría de personas se van a desplazar, pero los desplazamientos van a ser familiares. Entonces, como les decía, dependiendo un poco del mercado, vamos a tener como una división. La gente que va a viajar por cuenta propia a destinos cercanos y la gente que va a empezar a viajar de manera familiar, pero también va a necesitar niveles de seguridad. Entonces, ahora pensar en un grupo de 40, un grupo de 60, llegando a un mismo destino va a ser difícil. Entonces, necesitamos pensar y concentrarnos en grupos más pequeños que puedan llegar más fácilmente y sobre todo que podamos garantizarles seguridad. Hoy es un buen momento para discutir 3 cosas que les hemos dejado de lado. Renegociación de precios, por ejemplo, en el tema de operación. Calidad, sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y mejora de procesos. Es decir, ahora necesito tener claramente definido cómo se da mi proceso de operación. Ahora que no estamos vendiendo y que no vamos a poder movernos, es el tiempo para sentarnos y decir, a ver, ¿cuál es mi estrategia comercial? ¿El producto que tengo es atractivo? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo mejorar las condiciones de ese producto? ¿Cómo puedo mejorar a la gente? ¿Cómo mejorar las condiciones a la gente? ¿Y cómo puedo garantizar seguridad? Entonces, hoy es un buen momento para reinventarse y también tener un acercamiento para la gente que son mis clientes. Entonces, un poco ese es el camino que ahora tenemos cercano. Así es. Chicos, también les quiero comentar que en base a lo que es aerolíneas, nosotros pues sí, hemos estado haciendo la negociación muy cercanamente, pues todavía no se tiene muy a ciencia cierta cuándo se puede volver a operar, empiezan pues a nuevamente a reanudarse todo, pero sí se está tratando de renegociar buenas tarifas para poder también estar competitivos. Y ver cómo se van a hacer. Lo que sí está claro, yo creo que para todo el medio turístico, es explicar al cliente que reorganice o cambie su fecha de viaje, porque reembolso es mejor no darlo. Bueno, de hecho, la mayoría de las aerolíneas, sobre todo, no están dando reembolso. Si no cambie su fecha, pues ya si es que se les sale de las manos en las fechas que van a viajar, pues están tratando de ver el cambio de fecha, que es lo que siempre se ha enfatizado, y con todas las mayoristas, las que pudieron estar acá y las que no están, se ha acordado y se está organizando, porque ustedes saben que como mayoristas nosotros somos unos intermediarios y también dependemos de los operadores de hoteles, de restaurantes, de las aerolíneas mismo, pues entonces estamos a la respuesta también de ellos, de que no nos van a reembolsar en algunos casos,
bueno, en la mayoría no nos van a reembolsar, sino se va a hacer cambio de fecha. Y estamos tratando de que se haga sin penalidades, sin diferencias de tarifas y todo eso por la situación en la que estamos pasando. Yo quería referirme, ¿me escuchan? Sí. Ya, yo quería referirme a ese tema porque lo primordial en este caso es hacer un cuadro con el nivel de urgencias. Eso tienen que hacerlo todas las agencias, todas las empresas, y definir qué cosas ya se vencieron, porque puede ser que tenías grupos que tenían que salir ya, tuvieron que salir, tuvieron que regresar, y no pasó. Entonces, lo primero ahí sí toca personal, cliente por cliente, estar llamando y ver una opción que sea altamente beneficiosa para la empresa como para el cliente. Entonces, esta idea de no devolver y sí cancelar y sí aplazarlos es la mejor que podemos tener. Y la gente, creo, en general, hay un importe interesante de Hosteltour que manifiesta que solo el 37% de los españoles consultados, perdón, de los europeos consultados, no van a viajar después del COVID. Entonces, quiere decir que el 63% de las personas sí va a viajar. Entonces, lo que va a hacer la gente es aplazar los viajes, cambiar las fechas y eso. Entonces, lo que está diciendo Miriam es muy cierto, hay que renegociar y hay que tratar de posponer los viajes, no cancelarlos. Eso. Así es. También me confirman, bueno, se les va a mandar, sí, todos los productos a sus correos. Estamos haciendo productos estamos haciendo propuestas, como dicen acá, VIP, es decir, lo que solicitan como en privado para que vayan, pues como ya no han compartido, ¿no? Como ahora se habla sobre eso. Los hoteles también están tomando medidas, están allá en México, a pesar de que la cuarentena que acá es obligatoria, allá no es. El 90% está en cuarentena, los hoteles están cerrados, justamente están con la cuestión de seguridad, están limpiando con todo lo que exige el tema sanitario, porque ellos quieren ya, si es posible, Cancún, abrir en el mes de mayo y empezar. Eso depende mucho también, como yo digo, de cada país, pues para poder avanzar con el tema de las ventas. Miriam, tal vez me puedes dar la palabra. Claro que sí, Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y un saludo muy fuerte a todos, colegas. Quería hacer una consulta. Con algunas mayoristas se ha venido negociando la posibilidad de, una vez que podamos reabrir las puertas y empezar a trabajar, una de las maneras de enganche al pasajero, porque todos estamos claros en el hecho de que van a estar paniqueados y no van a querer salir a ningún lado. Pero una de las maneras para poder enganchar la oferta y demanda con el pasajero va a ser el ofertar incentivos o plus adicionales para X persona. Es decir, si yo tengo un pasajero que me compra un tour para una familia a México, ¿qué posibilidad habría de que Multitravel negocie con el operador allá para ofrecerle adicionalmente, qué sé yo, se me ocurre, no cobrarle un transfer o darle cupones de descuentos para ir a un tour de compras o hacer una visita adicional que no tenga un costo tan oneroso y que no vaya a perjudicar a las operaciones ni del operador ni de la mayorista ya? Pero sí considero que es importante ese tipo de plus o de incentivos adicionales como para poder empezar a enganchar a los pasajeros para que vayan perdiendo el miedo. Entonces, no sé si es que de pronto habría la posibilidad de que ustedes consideren esa posibilidad y, de ser así, cuáles serían las estrategias, ¿no? Hola Roberto, un gusto saludarte. Sí, de hecho, ayer estaba hablando yo con mi papá sobre la operación, con los guías, estábamos hablando en Cancún y en Ciudad de México, que es el producto que más se vende. Y sí, respecto a Ciudad de México, habíamos pensado darle al cliente un walking tour, una caminata gratis por 2-3 horas, o una visita, por ejemplo, el Fiesta Inn Forum que manejamos, que tiene un centro comercial, por eso me gusta mucho, porque a pesar de que es un hotel nuevo, sobre un centro comercial en la Ciudad de México, tiene las tiendas más grandes. Me gusta mucho porque el cliente va a tener una tarde libre también en ese centro comercial
Y sobre esa pregunta también, el hotel, yo hablaba con el Hotel Fiesta Inn ayer y me decía, Daniel, una habitación va a quedar libre. Después de una habitación, porque mucho cliente ahorita va a querer viajar en privado. No va a querer, oye, yo no quiero tener al lado a alguien, no. El hotel se está comprometiendo a que al lado va a haber una habitación libre en ciertos casos. En los desayunos se van a distanciar las mesas se van a distanciar las mesas 1 metro más. Entonces, en esa parte sí. En lo que es Cancún, yo creo mañana tendría una respuesta de qué se les puede dar gratis a los pasajeros, porque va a haber pasajeros que va a decir, no, dame solo el hotel y yo me voy a México. Entonces, es donde nosotros tenemos que darles a ustedes, oye, dale un tour gratis y si compra algo allá, pues vemos de qué modo se les puede, se puede ir mejorando esto. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto, Roberto. Gracias. Igual, no sé si puedo acotar algo. Por ejemplo, en Cancún, lo que estábamos trabajando, estaba hablando con el representante de ventas de Hotel Xcaret, y lo que vamos a manejar apenas se sepa ya algo, van a ser 2 semanas en las que por cada 3 noches que se le dé al huésped, se le va a regalar una noche más en el Hotel Xcaret, que yo creo que es uno de los plus más importantes y sería un momento ideal para vender el hotel, que es uno de los hoteles que más seguridad muestran. Y en eso estamos en negociaciones. Estamos esperando solo la respuesta del gobierno mexicano para saber cuándo van a reabrir las operaciones en Cancún, por el tema de seguridad para todos, ¿no? Eso nada más. Ok, está bien. Bueno, hay una persona que indica que sería bueno apoyarse con imágenes y videos sobre los hoteles y servicios que se van a dar a los pasajeros y con qué seguridad se van a dar. Bueno, como yo les comentaba, en México, sobre todo por el tema de la operación de nosotros, no podemos arriesgar al pasajero, ni a nosotros, ni a la agencia. Entonces, nosotros tratamos de tener esa alianza y también de tener el compromiso de los hoteles, de los restaurantes, de todos para que tengan lo necesario, lo que ahorita se está indicando en cada país que deben hacer y ya después que se reactive también que lo sigamos haciendo para que pues si existe alguna cuestión de rebrote o alguna cosa, pues no tengamos esos problemas. Sin embargo, sí se va a tomar medidas en los autobuses, en los restaurantes, o sea, como sabemos, yo creo que eso es ahora a nivel mundial, no vamos de aquí nuevamente a trabajar y no va a ser como antes, porque pues lamentablemente esto nos cambió la vida y pues hasta nosotros mismos tenemos que cambiar de hábitos, por ende todos vamos a tener que hacerlo y hoteles y aerolíneas y todos los vamos a hacer para poder avanzar con el tema del turismo. No sé si Roberto o Walter quieren acatar algo. Ajá. Sí, yo les quería decir lo que les decíamos hace un momento. Esto, afortunadamente, desde un punto de vista comercial, es una pandemia, es un problema global. O sea, no es solo del Ecuador, no es solo de México, es global. Entonces, tanto los operadores muy grandes como los muy pequeños tienen que darse cuenta, y no es que tienen, se han dado cuenta que es mejor adaptarse y dar beneficios a tus clientes, no importa la escala, que desperdiciar a tus clientes y decepcionarlos. Entonces, lo que tú acabas de decir, Miriam, es muy cierto. Las operadoras, los prestadores de servicio en México, en este caso, son los primeros en tener que adaptarse a las nuevas condiciones para no perder los clientes. Entonces, lo que sí les iba a recomendar a las personas, en general a todo el mundo, pueden empezar a linkear información que está disponible. En el caso de México, no sé si lo puedo decir así comercialmente, hay muy buenos de estos influencers a nivel de YouTube que están sacando programas, buscaré así. Por ejemplo, se me ocurre Alan por el Mundo, gente así, que te está enseñando las bellezas, las bondades que tienen los países. Igual ahí el mismo Alan por el Mundo tiene Colombia, Perú, México, Ecuador no tiene. Es asunto de otra conferencia, pero pueden empezar a mandar este tipo de información para que los clientes en sí vayan pudiendo difundir esta información y calentar la mesa, como hablábamos hace un rato en una sala de ventas, calentarle al cliente, calentarle al operador y, de nuevo, todo el mundo tiene que ser más adaptativo, más resiliente y todo el mundo tiene que dar algo
para que los clientes no se caigan y todos ganemos al final del día. Eso. Ok, está bien, Walter. ¿Quieres tú acatar algo? Queremos agradecerles. Nosotros, junto a Roberto, Walter, y también pues no le hemos podido dar la palabra al abogado de la empresa, el doctor Javier Hernández. Nosotros lo que queremos es priorizar y empezar a organizar, si es que, claro, cada agencia lo necesita o lo decide, hacerlo individualizado en base a lo que cada agencia necesita, porque ustedes saben que cada uno pues es diferente, tenemos, no sé, que tal vez el problema de los empleados, tal vez el problema de la oficina, tal vez el tema de que ya no tengo liquidez o qué hago, el internacional, yo no hago nacional, pues bueno, cada uno tiene su empresa en distintas formas y es por eso que hemos hablado con Walter Ocaña, y Roberto y el doctor Javier Hernández para que de alguna manera se pueda hacer personalizado a cada agencia este tema para que pues puedan obtener más apoyo y podamos salir, porque yo creo que de la única forma en la que podemos es salir, juntarnos todos y salir. Perfecto. No sé. Miriam, hola, buenas tardes. Te saluda Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo salí un minutito, puse una pregunta, no sé si la respondieron. Era para Walter o para Roberto. Siendo un poquito crudos realmente, le escuché a Walter, decía que seguridad es igual a percepción y es verdad, ¿no? Pero si somos un poquito crudos, todo el mundo, el rato que esto termine, todo el mundo va a estar desesperado por salir, ¿verdad? Pero ¿cuántos van a poder pagarse una salida? Porque si somos honestos, muchos van a estar endeudados y hablando de un mercado específico, adulto mayor, como tú sabes, y muchos estarán ayudando a los hijos. Te pongo un caso muy específico, mis padres viven de arriendos, ¿ya? Entonces, el rato en el post-COVID, mucha gente va a estar desesperada por salir, pero no van a tener dinero, van a estar endeudados. Entonces, en ese entorno, ¿qué podemos hacer nosotros como para empezar a mover ya el turismo? Esa era mi pregunta. Ok, ya. Walter o Roberto, no sé, cualquiera de los dos. Ya, yo solo un tema. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo va a estar desesperado, yo lo decía hace un rato, por vender algo, desde servicios exequiales, va a ser los primeros que salten a vender. Y eso no quiere decir que el turismo y el viaje y el ocio se va a quedar a un lado. De hecho, si algo nos ha enseñado la humanidad cuando ha habido estas grandes crisis, que haces o muy espiritual o muy hedonista. Una de las dos, no hay más. O sea, te vas a los dos extremos. Pero siendo honestos, sí, va a haber una recesión de quien no pueda pagar, pero sí hay que ser más inteligentes y empezar a pensar en nuevas estrategias. Una estrategia interesante es implementar club de viajes en el mediano plazo dentro de las organizaciones. Esto había en la década de los 80, cuando ya se flexibilizó, al menos en el Ecuador, en este boom de que todo el mundo podía tener una tarjeta de crédito y podía diferir el viaje, entró en desuso, pero de lo que yo sé, así concretamente, hay acciones, por ejemplo, en España, que se van a no reimplementar, ya no se llaman club de viajes, sino se llaman como prepago, o sea, son viajes prepago, te lo vas pagando hasta que llega un punto en el cual tu crédito te lo puede dar. Ese tipo de operaciones creo que hay que empezar a pensarlas, uno, y dos, de nuevo, hay que jugar con una nueva tendencia de consumo, que pueden ser bien paquetes no tan largos, y dos, productos que incluyan nuevos beneficios, y de nuevo, todo el mundo va a tener que bajarse, dropearse en precios, y ser muy honestos con nosotros mismos y con la empresa a las que representamos, y tal vez manejar los márgenes. Yo le oí a la directora el otro día pero no a la directora, sino a una persona de la OMT en una charla que estábamos conectados, que decía, bajarse en los precios es malo porque luego volver a subir es muy difícil. Pero los márgenes de utilidad sí se pueden rever.
porque es una época de crisis. Entonces, en vez de ganar un 15, un 12, un 18%, un 8, un 5, dependiendo cuál sea, ver qué margen te va a permitir ser sostenible tu operación. Y por eso hablábamos al principio de poder revisar los costos finales de la operación y qué costos realmente tú le estás endosando a tu cliente para que estos costos sean de nuevo analizados. Puede ser que hay servicios o cosas que tú le puedes bajar al cliente y que esas cosas pueden hacer que el margen de utilidad tuyo no cambie, pero sí el valor final de la venta. Entonces, volver a empezar en viajes prepago o club de viajes, tarjetas de viajero en el mediano plazo, de aquí en un año, 2 años, te puede generar un poco de liquidez, que es lo que la gente va a buscar. En las empresas buscamos liquidez y en cambio la gente le da la ilusión de que va a volver a viajar. Así que esa es una opción, pero de nuevo hay que ver caso por caso y empresa por empresa. Porque dependiendo del nicho de mercado y al segmento de mercado que tú atiendas, tiene que haber la estrategia. Lo que sí es que el Ecuador, Perú, concretamente Ecuador, Perú, Colombia, más que México, debemos trabajar más en nanonichos de mercado. Hablo de nanonichos, ni siquiera nichos, nanonicho de mercado, que en sí solo segmentos de mercado, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces, eso sí son análisis bastante interesantes donde vamos a poder salir adelante. Así Miriam, por es. favor. Walter está ahí. Creo que la señal del Walter va y viene. Walter, y ya para terminar, quería que les invites a todos los agentes que están acá de diferentes países, que les expliques un poquito el siguiente tema de qué se va a tratar y también de quienes que pues me escriban al interno, ya les comento, de los que deseen que se haga en la parte como quien sea privada o personal de su agencia, para ver cómo se les puede apoyar, aportar como les comentaba, con ellos, en conjunto con ellos, para ver de qué manera se puede avanzar. Es lo que quería que les comentes un poquito, Walter. Listo. Miren, al principio les había dicho que teníamos con Multitravel, Roberto y yo, formamos parte de un colectivo que se denomina Turismo y Conservación. Nos dedicamos básicamente a procesos de asesoría, consultoría y desarrollo de proyectos. Entonces, habíamos ya hecho una primera presentación justo antes de que inicie esta crisis y habíamos hecho ya un ejercicio de iniciar con capacitaciones. Las capacitaciones se iban a centrar con opciones específicas de asesoría personalizada para empresas, pero nos pasó todo esto y claro, nos tuvimos que reinventar. Hemos conversado con Miriam y hemos conversado con Daniel y básicamente la oferta que estamos haciendo es esta primera capacitación que vimos hoy, que son las implicaciones del turismo en torno al COVID. Y luego tenemos una segunda capacitación que también tendrá una duración de 1 hora, 1 hora y media, en donde estamos hablando de lo que es el turismo específicamente, qué fue lo que pasó, es decir, qué está vendiendo nuestros productos, qué vendían nuestros países, qué era lo que nosotros estábamos vendiendo y para dónde se estaba yendo el mundo. Esto es un poco el enfoque del turismo antes, durante y después del COVID. Y luego, estas que vienen a ser como estrategias para afrontar el post-COVID, es básicamente lo que nos vamos a concentrar ya en talleres un poco más específicos. Como se fijaron, ahorita tuvimos muchas participaciones, tenemos una gran cantidad de preguntas, tenemos diferentes tipos de empresas. Entonces, estas 2 primeras charlas habíamos hablado con Miriam para que sean abiertas al público y pueda participar cualquier persona. Mientras que en la tercera, en donde estamos cómo afrontar el post-COVID, cómo generar estructuras de resiliencia, cómo reestructurar los productos, cómo generar nuevas estrategias de promoción, la implementación de responsabilidad social, la importancia de la generación de la seguridad y cómo nosotros acercarnos para pasar de este mercado nacional para volver a generar la confianza para los viajes internacionales. Este ya es un ejercicio que esperamos hacerlo un poco más específico. Es decir, empresas que tengan un segmento de mercado común. La idea es que puedan hacer un proceso de inscripción por medio de Multitravel para que nos digan a cuál de las 2 quisieran apuntarse. Esta segunda conferencia estamos pensando hacerla la próxima semana para ver un poco más de casos específicos de lo que nos está pasando y cómo vamos adaptándonos. Y este tercer bloque de capacitaciones, la idea básicamente es que puedan hacer una preinscripción y nosotros vamos a ir como agrupándoles en virtud del tipo, es decir, mayoristas que tengan comunes y todo eso que puedan participar y podamos ir haciendo este ejercicio de asesorías individuales. Miren, también les decía que tenemos el apoyo de un abogado para que se puedan hacer asesorías específicas respecto ahora que se nos viene a la parte complicada que viene a ser el marco legal, el tema de ventas, etcétera, perdón, el tema de empleados.
el tema de gasto corriente, que es el que nos está ahogando un poco. Entonces, esta es un poco la idea que hemos trabajado con Multitravel para poder apoyarles en estos meses que vamos a estar parados, al menos estas próximas semanas, pero que siempre la capacitación es buena para que podamos hacer un ejercicio de adaptarnos a este nuevo mercado que se nos viene y poder salir de esta lógica de resiliente lo más pronto posible. Eso básicamente es lo que hemos venido trabajando. Miriam, Daniel, muchísimas gracias al equipo de Multitravel. Ha sido genial esta primera experiencia. Es la primera vez que estamos reunidos, creo yo, tantos operadores al mismo tiempo discutiendo temas a nivel regional, y creo que a partir de aquí necesitamos hacer un aprendizaje conjunto. Esta presentación ha sido grabada, la grabé yo, tanto la grabó también Multitravel. Se les puede hacer llegar la grabación. También el tema de la presentación podemos pasarle a Multitravel. De hecho, ya les hemos compartido para que puedan hacerles llegar a sus correos. Entonces, eso básicamente es lo que quería comentarles. No sé si Robert quiere cerrar con algo más. Sí, primero muchas gracias a Multitravel, a Miriam, a Daniel, a todo el mundo por la apertura que han tenido y contarles que estamos a las órdenes, cualquier cosa, y que de esto no salimos solos, salimos todos. Y eso es una buena enseñanza para que empecemos a plantear, o va a ser un buen momento para rediseñar nuestra oferta. Y lo que hablaban hace un rato de la oferta que tenemos, de todo lo que hacemos, cómo la hemos hecho y cómo la podemos mejorar. Así que les agradezco yo mucho y gracias, y estamos a las órdenes cualquier cosa. Gracias Miriam, Daniel, a todo Multitravel y a toda la gente que nos oyó hoy. Muchas gracias, igual a ustedes. Muchas gracias, chicos, y les vamos a enviar cuándo, el día, la hora y cuándo va a ser la segunda capacitación, para que, como dijeron los chicos, irnos agrupando según nuestras necesidades, según lo que me interesa. A mí me interesa esto, a mí me interesa esto, y pues así avanzar tal vez con eso que no sabemos qué hacer, cómo avanzar, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, vamos como a agruparnos y avanzar un poco más en este tema. Es lo que Multitravel pues ha pensado en avanzar, y yo creo que es una forma de apoyarnos en conjunto, así como siempre lo hemos hecho, y les agradecemos. Daniel. Igualmente, muchas gracias. Bien, pues gracias chicos. Recuerdo aquella época cuando nos ayudaron ustedes, viajaron a México y nos ayudaron en aquella época en el H1, que también estábamos sin saber qué hacer, no teníamos idea, estábamos muy preocupados. A usted, Walter y Roberto, los conozco hace muchos años cuando viajaron a México y realmente nos ayudaron. 7 meses, 8 meses estuvimos sin turismo y ustedes fueron los que nos apoyaron allá y nos dijeron cómo dirigirnos en esa época, y por eso pues hemos vuelto a hablar. He pensado en ellos, hemos pensado en ellos para que nos ayuden a salir juntos, porque es importante. Gracias a las agencias de viajes, a las empresas que confían en nosotros, pues somos Multitravel. Y bueno, pues les agradezco mucho y realmente pues espero se inscriban a la siguiente capacitación. Muchas gracias chicos, un abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes, saludos, abrazos. Gracias, Miriam, por la invitación y espero estar en la segunda capacitación. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego, que tengan una buena noche. Órale, hasta luego, cuídense mucho. Gracias por la invitación. Yo también espero estar en la próxima. Señora Alexis, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Dani. Un abrazo, señora Miriam, y a los conferencistas. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. En Colombia.